Bonjour y bienvenidos a Construir tu futuro en Canadá. Soy Javier y hoy te voy a contar cómo sacar tu licencia para manejar una embarcación de recreo en Canadá, lo que se conoce como el PCOC, Pleasure Craft Operator Card. Te comparto paso a paso cómo fue el proceso, los errores que cometí, lo que debes tener en cuenta con el idioma y cómo puedes hacerlo todo esto desde la comodidad de tu casa. Let's go, comencemos. Te estarás preguntando qué es el PCOC y quién lo necesita. Básicamente, si tú estás en Canadá y quisieras alquilar o conducir, navegar, mejor dicho, una embarcación motorizada de recreo, siempre que el motor supere los 10 caballos de fuerza, vas a necesitar sí o sí tener esta licencia. Es decir, si quieres alquilar o tener una moto de agua, barcas con motor fuera borda o embarcaciones potentes o rápidas, vas a necesitar tener este carnet. Y es que después de un duro invierno canadiense, especialmente si ha habido mucha nieve o ha hecho mucho frío, vamos a tener el deber de aprovechar el buen tiempo cuando llegue. Y esto significa que con los primeros rayos de sol de la primavera va a empezar a hacer calor. Y una cosa que vas a empezar a ver en ese momento, sobre todo quizás cuando viajes en coche a diferentes destinos, son personas disfrutando del buen tiempo en sus embarcaciones por los ríos canadienses. Por lo que quizás te animas a poder explorar o hacer alguna actividad acuática aprovechando el buen tiempo. Normalmente las personas suelen empezar con actividades como remo o kayak para disfrutar de este buen tiempo, y hacer eso no requiere ningún tipo de licencia, solo llevar un chaleco salvavidas. Pero si quisieras dar el siguiente paso, sí o sí vas a tener que obtener el Pleasure Craft Operator Card. Y creo que esto tiene bastantes ventajas, porque comparado con otros países es relativamente fácil obtener dicho carnet o licencia en Canadá. Pero te estarás preguntando, ¿cómo puedo conseguirla? Vas a tener dos opciones y dependiendo de lo que quieras hacer te va a convenir más una u otra. Idealmente yo hubiera preferido hacer un curso que combinara la práctica y la teoría. Pero para hacer eso necesitaría vivir cerca de un club náutico y desafortunadamente no tengo realmente ninguno cerca. Por lo tanto, no era algo que fuera viable. No obstante, si tomara unos 4 días de vacaciones, quizás lo podría hacer. Pero esto ya se encarecía bastante. Y es que simplemente hacer el curso práctico más teórico, estaríamos hablando que puede tener un coste total sobre los $1,000 canadienses. Por lo tanto, quizás esto no está en tu budget. Y la otra alternativa sería hacer un curso 100% online sin desplazarse ni pagar un precio tan alto por obtener dicha licencia. Realmente la parte práctica no es obligatoria para obtener la licencia. Por lo tanto, en el caso que estés interesado, como yo, en obtener dicha licencia y lleves un tiempo pensando en esto, te recomiendo que lo hagas a través de canadaboatsafety.com, canadaboatsafety.com. Esta escuela nos ha ofrecido un enlace referido que os voy a compartir en las notas de este capítulo para que podáis utilizarlo y así apoyéis al canal. Pero básicamente te estarás preguntando, ¿y cómo funciona el curso y cuánto cuesta? El curso online cuesta solo $50, pero para ser exacto, cuesta $49.99 canadienses. Esto incluye el acceso al curso, al examen y una tarjeta física. Canada Boat Safety te da la opción de añadir más tarjetas físicas en caso que quieras más de una copia. Y una vez que hayas aprobado el curso, te llegaría en cuestión de 2 semanas, 3 a tu casa. Por lo tanto, eso sería la opción más sencilla desde mi punto de vista. ¿Y cómo funciona el curso? Básicamente este curso está dividido en 5 módulos. Y dentro de estos 5 módulos te vas a encontrar con varias unidades o subunidades. En ellas vas a poder ver las reglas de navegación, señalización, medidas de seguridad y al final de todo esto te va a conducir al examen en línea en Transport Canada, que es el organismo público canadiense que va a validar que realmente tienes los conocimientos necesarios. Pero vamos a avanzar un poco más en el tema del curso. ¿Cómo funciona exactamente? Una vez que te registres con el enlace referido, se te va a desbloquear el acceso a la dashboard principal, a la unidad principal del curso. A tu mano derecha vas a ver todas las unidades y subunidades que tienes que leer antes de poder acceder al examen final de esa unidad. Es decir, cuando tú desbloquees el curso, lo que te vas a encontrar es un cronómetro, el cual va a calcular el tiempo mínimo que ellos estiman que necesitas para leer todas las palabras que hay en esa hoja. Una vez hayas cumplido ese tiempo, te va a permitir avanzar a la siguiente página. Y una vez que hayas leído toda esa unidad, se te va a desbloquear un examen tipo test de 10 preguntas, el cual debes aprobar con un mínimo de un 80% para poder avanzar al siguiente módulo. Aquí te diré, y que es muy importante,
que no te conformes simplemente con pasar a la siguiente unidad, sino que ese tipo test lo obtengas con el 100% de la nota. Esto te servirá y tendrá un poco más de contexto luego. ¿Pero por qué te digo esto? Ya que quizás si avanzas sin saber exactamente qué está bien y qué está mal, esto te puede repercutir más adelante cuando hagas el examen final en Transport Canada. Por lo tanto, es muy importante que solamente avances el módulo si has acertado el 100% de las preguntas y te recomiendo que anotes cuáles son las preguntas y la respuesta correcta para poder estudiar antes de presentarte al examen final. En mi caso, el tema de que hubiera un cronómetro nunca me supuso ninguna molestia, ya que normalmente yo tenía que consultar algunas palabras que no entendía, ya que eran un vocabulario náutico muy específico, el cual yo no sabía, y aparte había veces que también había vocabulario que yo no conocía. Por lo tanto, el hecho de consultar todo, entenderlo bien, hacía que se me pasara el tiempo relativamente sencillo. Yo en mi caso dediqué en un entorno a unos 4 días en hacer los 5 módulos y realmente fue muy ameno. Así que simplemente ves desbloqueando los módulos, ves haciendo los exámenes de cada módulo y una vez que hayas pasado los 5 módulos te va a dar la opción desde Canada Boat Safety a ir directamente al enlace de Transport Canada. Aquí te diré cómo fue mi experiencia al hacer el examen. Y es que ten cuidado, porque no es tan fácil como parece, ya que hay pequeños matices que van a cambiar cuando hagas este examen en Transport Canada. En mi primer intento yo suspendí con un 62% de la nota. El mínimo para poder aprobar es un 75%. Realmente, en mi caso, el motivo por el cual no me fue del todo bien en el primer intento fue más un problema técnico, más un problema del idioma. Problema técnico, ¿por qué? Bueno, básicamente fueron los dos a la vez. Y es que cuando yo hice el curso, yo me acostumbré a hacerlo en mi laptop en momentos sueltos durante la semana. Pero cuando fui a hacer el examen final en Transport Canada, esta página me bloqueó todos los accesos que yo normalmente utilizaba. Es decir, cuando yo no entendía una palabra en el navegador normal, podía traducirla haciendo clic derecho y me daba la opción a traducirlo. Esto en el curso, cuando estaba en Transport Canada, no era posible, sino que tenía que tener varias ventanas abiertas a la vez para poder consultar las dudas que tuviera. Sumado que hay un tiempo que la verdad que es bastante generoso, de unos 75 minutos para poder hacer el examen, no obstante, yo en ese momento como que me bloqueé y fui avanzando. Fui avanzando, contesté las 50 preguntas que conforman el examen final, pero, sinceramente, entre que quizás malinterpreté algunas preguntas más el tiempo limitado, no me fue bien. Así que en ese momento recibí inmediatamente un correo de Canada Boat Safety diciéndome que lo sentían mucho porque había suspendido mi primer intento y que me dejaban un enlace específico para que volviera a intentarlo otra vez en Transport Canada. Por lo tanto, en el caso que suspendas vas a tener otro intento más, si no tendrás que pagar otra vez las tasas para poder hacer este examen. Igualmente, en el correo de Canada Boat Safety lo que me indicaban es que tenía que esperarme al menos 24 horas para poder hacer otra vez el examen. Yo lo que hice fue analizar qué es lo que me había pasado. Primero de todo, me faltaba más vocabulario técnico. Luego, me di cuenta que, como te mencionaba anteriormente, había habido test donde no había sacado el 100%. Y quizás eso, sumado al examen, me había perjudicado. Por lo tanto, te diré que no te confíes por entender por contexto y que estés seguro de tener el 100% en los test previos de Canada Boat Safety. Yo lo que hice fue esperarme a acabar la semana. Si me presenté al primer examen un miércoles, me esperé al viernes a haber finalizado todas mis obligaciones de la semana para poder volver a hacer ese examen tranquilamente desde mi setup, con una pantalla dedicada a la página web de Transport Canada y otra pantalla dedicada a poder consultar las dudas que tuviera en el traductor. Dicho esto, en este segundo intento aprobé con un 92% de nota. ¡Bravo! Gracias. Y inmediatamente una vez que aprobé, te sale una pantalla con el resultado, dándote la enhorabuena, y lo que me pareció súper raro con Canada Boat Safety, igual que cuando había suspendido, al momento me llegó un correo, esta vez que había aprobado no había sido así. Así que por si acaso hice una captura de pantalla de la nota obtenida, ya que me pareció extraño. Cuando seleccioné la opción de volver desde Transport Canada a la página web de Canada Boat Safety, donde me iban a dar la opción de descargarme una tarjeta temporal para que si yo quisiera alquilar o conducir una embarcación hasta recibir la tarjeta física, lo pudiera hacer. No obstante, lo que me encontré fue con un error. Así que lo que procedí a hacer fue mandar un correo electrónico a
asistencia de Canada Boat Safety, y estos en cuestión de media hora se disculparon por el error, me confirmaron que mi examen se había transmitido correctamente en Transport Canada y que iban a activar la opción de forma manual para que se me diera la opción a descargarme dicha tarjeta. Y efectivamente, en cuestión de minutos de recibir este correo, ya pude descargarme una tarjeta temporal. Por lo que una vez que hayas aprobado vas a tener esta tarjeta temporal válida solo en Canadá y finalmente en las semanas posteriores tendrías que recibir una tarjeta física. Esta va a ser válida de por vida, sin tener que hacer ningún tipo de renovación. Y aunque es canadiense, quizás esto te va a poder ayudar a alquilar una embarcación cuando estés de vacaciones. Y es que dependiendo de la normativa local del país que viajes, esta tarjeta va a ser válida y te va a permitir que te den una embarcación superior a 10 caballos de fuerza. Y quizás te estés preguntando, y Javi, ¿cómo que no te has sacado el carnet o el patrón de barco en España? La verdad que hacerlo en España no es tan ventajoso como hacerlo en Canadá. Aquí solo es necesario un carnet para casi todo tipo de embarcaciones recreativas, salvo que quieras conducir una embarcación mercante, que entiendo que tendrá otro tipo de carnet. Realmente no hay restricciones por potencia o tamaño del barco. En cambio, en España sí. En España hay varios exámenes dependiendo de qué tipo de embarcación quieras navegar. Y el examen más complejo implica también conocer las cartas náuticas para aprobarlo. En cambio, en Canadá simplemente es un examen que realmente puedes obtener en una semana y te va a permitir navegar cualquier tipo de embarcación. Por ejemplo, tengo un amigo que fue de vacaciones este año a Mallorca y cuando quiso alquilar una embarcación le estaban diciendo que solo podían dejarle una embarcación de 10 caballos de fuerza. Cuando mostró su carnet canadiense le dieron la opción de alquilar lo que quisiera, desde 40 a 80 caballos de potencia. Por lo tanto, aquí la limitación será tu presupuesto. Y quizás te estás preguntando, Javi, ¿qué hay la opción de hacer el examen en español? Realmente puedes traducirlo todo mientras lo haces en Canada Boat Safety, pero si vives en Canadá, el examen deberá ser sí o sí en francés o en inglés. Aunque tengo una buena noticia, Canada Boat Safety también ofrece este curso en Estados Unidos y dependiendo de la provincia lo vas a poder hacer en español. Y antes de despedirme te diré que te recomiendo que hagas el curso sin saltarte nada, sin prisas. Haz capturas a las señales náuticas que creas más importantes y sobre todo te recomiendo que anotes todas las preguntas que vas a hacer, así como las respuestas de estas. Esto te va a servir para poder hacer el examen con más confianza. Sobre todo ten especial cuidado con el vocabulario náutico o con las señales más específicas a la hora de navegar. Intenta leer directamente en inglés sin traducir en tu cabeza. Esto es importante para ser ágil en el examen final. Y sobre todo, no pases sin obtener el 100% de los tests. Tómate tu tiempo, porque aunque el examen no es difícil, sí que es técnico. Así que, mes amics, si estáis animados en poder obtener este carnet, os recomiendo que utilicéis mi enlace de referido. Me ayudáis a seguir creando contenido de calidad y sobre todo no te cuesta más y apoyas a este canal. Antes de despedirme te diré lo único que me arrepiento y es no haber hecho el curso con Lily. Realmente considero de que es muy fácil hacerlo y por lo tanto si tú tienes el sueño de hacer el PCOC, hacerlo con pareja si es posible sería adecuado, ya que al final si vas a salir a navegar por el río Saint Laurent es muy probable que lo hagas con tu pareja y esta va a necesitar el PCOC para poder navegar con la embarcación mientras que tú se la cedas. Así que, mes amics, nos vemos en el agua del Saint Laurent. Gracias por escuchar este episodio. En la descripción te dejo el enlace de World Simple, una plataforma fácil de usar para empezar a invertir en Canadá. Además, al registrarte con mi enlace recibirás un bono de bienvenida. Es una forma sencilla de dar el primer paso en tus inversiones. También podrás encontrar otros enlaces que te pueden ayudar en las notas del episodio. Antes de irte, quiero recordarte algo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado el podcast, te agradecería mucho que lo valores con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. También puedes seguirnos y dejar tu opinión en los comentarios. Comparte este episodio con alguien que esté pensando en invertir, que quiera emigrar o que ya viva en Canadá y necesite esta información. Y también con ese amigo con alma de marinero o marinera. Si tienes dudas sobre la Work and Holiday Visa, únete a nuestro canal de Telegram Work and Holiday Canada, donde tanto Lili como yo te responderemos. O si prefieres escribirnos por correo. Chao, chao, mis amis.